Jóvenes, muy buenos días. Bienvenidos a una clase más de este curso de termodinámica de equilibrio de fases que hemos llamado Termo 3. La clase pasada, primero construimos este diagrama, vimos cómo se hacía, y también llegamos a esta ecuación, que esta es válida para el equilibrio líquido-vapor. ¿Se acuerdan que hemos dicho que así lo íbamos a representar, ese equilibrio, para ahorrarnos tinta, ¿no? Y bueno, quedamos en que hoy íbamos a aterrizar esto, ¿no? Vamos a bajar a la tierra. Entonces vamos a resolver unos problemitas. Les voy a dictar el primero. ¿Ya están listos? ¿Ya tienen un cuaderno por allá a la mano? ¿O su cuaderno a la mano? Claro, si están tomando apuntes. Porque les voy a dictar un problemita que dice lo siguiente. ¿Listos? Va. Se sabe que a nivel del mar el agua hierve a 100 grados Celsius y que en la Ciudad de México lo hace a 92.8 grados Celsius. ¿Cuál es el cambio de entalpía de evaporación o de ebullición? Además, se sabe que a nivel del mar el agua hierve a 100 grados Celsius y que en la Ciudad de México lo hace a 92.8 grados Celsius. ¿Cuál es el cambio de entalpía de ebullición de este líquido? Muy fácil, ¿no? Fíjense que nosotros tenemos aquí dos presiones, con dos temperaturas correspondientes, y como sé dos datos de presión y dos datos de temperatura, pues entonces la única incógnita que me queda ahí es la del tache. ¿Sí? Dicho de otra manera, si la presión, cuando la presión es 760 milímetros de mercurio, que es la presión atmosférica promedio a nivel del mar, no se vayan con la finta, porque muchas veces los libros dicen la presión atmosférica a nivel del mar es 760 milímetros de mercurio. Eso no es cierto. Esos 760 milímetros de mercurio es la presión promedio atmosférica. Conforme la temperatura va aumentando, el gas se expande. Entonces la presión disminuye. Claro, disminuye muy poquito. Tal vez 1 o 2 milímetros de mercurio. Pero no es 760 siempre y en toda circunstancia. Por ejemplo, la época de huracanes, como este que acabamos de sufrir, Delta. ¿Por qué llegan los huracanes? Porque la presión atmosférica es más baja que en las regiones circundantes. Por eso empujan a las nubes hacia las zonas donde la presión atmosférica es menor. Entonces, no se vayan con la finta. Eso de que 760 milímetros de mercurio es presión promedio anual de la presión atmosférica a nivel del mar. Bueno, pero vamos a considerar la constante. ¿Sí? Entonces, cuando la presión es 760 milímetros de mercurio, la presión atmosférica, entonces la temperatura de ebullición nos dicen que son 100 grados Celsius, o sea, 373.15 Kelvin. En la Ciudad de México, el mismo asunto, la presión atmosférica promedio en la Ciudad de México es de 585 milímetros de mercurio, y la temperatura a la que eso ocurre nos dijeron que era ¿cuánto? 92.8 o 92.8 grados Celsius, o sea 365.17 Kelvin. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues vamos a sustituir esos datos acá arriba. Por cierto, aquí, como esta presión es la normal, ¿se acuerdan qué quiere decir normal? A una atmósfera. Y una atmósfera pues son 760 milímetros de mercurio. Entonces yo a esta temperatura pues le podría poner su cerito, ¿no? Entonces, como se leería la temperatura de ebullición normal
es 760 milímetros de mercurio. Bueno, muy bien. Bueno, pues vamos a sustituir estos datos acá. Por comodidad, nada más por comodidad, yo voy a poner la presión más alta arriba y la presión más baja debajo. Nada más por comodidad, ¿sí? Entonces yo puedo escribir lo siguiente, a ver si estamos de acuerdo. Fíjense que realmente no importa en qué unidades pongo la presión, porque las unidades se van a cancelar. Aquí pueden estar en atmósferas, o pueden estar en milímetros de mercurio, o podrían estar en libras por pulgada cuadrada. No importa. Las unidades se van a cancelar. Bueno, entonces esto me va a quedar como delta H de ebullición, que es lo que me están pidiendo, sobre R. Dijimos, a la presión de arriba le corresponde la temperatura de afuera. A la presión de abajo le corresponde la temperatura de dentro. Eso dijimos que hacía que esta ecuación fuera a prueba de tontos, ¿no? Entonces, 1 sobre 365.17 menos 1 lo único que hice fue sustituir los datos que conocemos. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces voy a despejar la delta H de ebullición. Y entonces me va a quedar con delta H de ebullición molar va a ser igual a R por el logaritmo natural de 760 sobre 585 entre 1 ¿estamos de acuerdo? Y ahí depende en qué unidades puse yo R, en eso voy a obtener delta H. Si R la uso en calorías, pues entonces delta H la voy a obtener en calorías. Si R la uso en joules, pues entonces la delta H la voy a obtener en joules. Pues qué tal si le cambiamos un poquito al asunto, ¿no? Hemos estado usando mucho calorías. ¿Qué tal si le cambiamos un poquito las unidades para no clavarnos ahí necesariamente con las calorías? Si yo uso R en joules, entonces R vale 8.314 joules sobre mol Kelvin. Fíjense qué va a pasar. Esto no tiene unidades, pero esto sí, son 1 sobre Kelvin. Y si yo tengo ahí joules sobre mol Kelvin, entonces los Kelvin se van a anular, y entonces nomás me van a quedar joules por mol. Bueno, si yo hago esa operación usando esta R, entonces esto me va a resultar, por aquí tengo ya el cálculo hecho, 37.151 joules por mol. Esto verifíquenlo, ¿eh? No se lo vayan a tragar así como Gerber, ¿no? Esto verifíquenlo. ¿Sí está claro? Bueno, pues ya está lo que nos pidieron, ¿no? Estuvo fácil, ¿no? Nomás sustituir en la ecuación y asunto arreglado. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a nosotros, ¿no? Hemos estado hablando mucho del agua, porque del agua sabemos muchas cosas, entonces eso nos facilita entender los resultados que estamos obteniendo, ¿sí? Es un líquido muy familiar para nosotros, entonces por eso lo estamos usando. Bueno, segundo problema, vamos a echarnos otro problema, vamos a llamarlo 2, ¿no? Se los voy a dictar. En la cima del Popocatépetl, o Don Goyo, como dicen ahí los habitantes del lugar, en la cima del Popo, el agua hierve a 82.9 grados Celsius. En la cima del Popo, el agua hierve a 82.9 grados Celsius. ¿Cuál es la presión atmosférica en ese lugar? Vamos a hacer. Claro, vamos a aprovechar lo que ya sabemos, ¿no? Nosotros acabamos de calcular la delta H.
de ebullición, bueno, esa vamos a usarla, es agua, es la misma sustancia, entonces pues vamos a usarla. Entonces, ¿qué hago ahora? Pues tomo como referencia cualquiera de estos dos estados, ¿no? Entonces yo puedo decir, bueno, por ejemplo, la Ciudad de México, la presión atmosférica es 585 milímetros de mercurio, por lo tanto la desaturación del agua es la misma. ¿Se acuerdan cuando dijimos que hierve un líquido? Cuando la presión del vapor que se desprende de ese líquido iguala la presión atmosférica. Entonces, la presión atmosférica es de 585 milímetros de mercurio, eso quiere decir que la presión del vapor que se está desprendiendo del agua a esa temperatura, pues es la misma que la atmósfera. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Y entonces ahora qué? Pues puedo tomar como referencia este punto, puedo tomar en referencia este otro, para tener yo dos juegos de datos, o cuando mucho que me falte uno de esos datos, ¿no? Ahora bien, sí. Entonces lo que me están pidiendo es a esa temperatura cuál es la presión atmosférica. Es decir, cuál es la presión de saturación a esas condiciones del agua. Que bueno, son iguales si está hirviendo. Y yo puedo decir, bueno, pero si la temperatura de ebullición son 92.8 grados Celsius, entonces la presión atmosférica va a ser igual a la presión de saturación y va a ser igual a 585 milímetros de mercurio. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, pues entonces vamos a meter esos datos acá en nuestra ecuación para el equilibrio líquido-vapor y vamos a aprovechar que la delta H de ebullición ya la sabemos. Y entonces nos va a quedar con, nada más por comodidad, para que sea más fácil despejar luego, voy a dejar la presión que no sé, que es esta. La voy a dejar en el numerador, para que sea más fácil despejar. Y entonces yo puedo escribir esto así, a ver si estamos de acuerdo. Delta H de ebullición, aquí la tengo. Sobre R, tiene que estar en las mismas unidades. 8.314. Y ahora, a la presión de arriba le corresponde la temperatura de afuera, a la presión de abajo le corresponde la temperatura de adentro. Pero en Kelvin, ¿no? ¿9? ¿Dónde anda 82.9? 356 en Kelvin. Bueno, ya estuvo, ¿no? Ya nomás despejo la temperatura, la presión que no sé. Acordémonos que el logaritmo de un cociente es la resta de logaritmos. Entonces esto yo lo puedo escribir así. Más todo esto. Haciendo operaciones que les voy a pedir que las verifiquen ustedes. Yo ahorita nomás les voy a dar el resultado, pero esta operación la verifican, por favor. ¿Sí? Esto me va a dar 400, alrededor de 400 milímetros de mercurio. Vamos a ponerle ese signo de igualdad escrito así. ¿Sí? Casi, más o menos. Por eso está aquí. ¿Estamos de acuerdo? Si le sale 402, pues no inventen, pues está correcto. Si les sale 398, está bien, ¿no? Entonces, más o menos 400 milímetros de mercurio.
Fácil, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos ya nosotros. Esa ecuación no la voy a borrar porque no sirve. Nada más algo aquí. Esta ecuación, ¿se acuerdan? Dijimos que era la ecuación de esta curva. ¿Sí? Esa ecuación es la ecuación de esta curva, pues es para el equilibrio líquido-vapor, ¿no? Aquí está líquido, acá está vapor. Esta curva se llama de equilibrio líquido-vapor. O de ebullición, que es lo mismo, ¿no? El equilibrio líquido-vapor se llama ebullición. Bueno, muy bien. Vamos a echarnos otro problema, el 3. Por favor, todas las operaciones que estamos indicando las verifican. Va, se los voy a dictar. En cierto lugar, la presión atmosférica es de 800 milímetros de mercurio. ¿A qué temperatura hierve el agua en ese lugar? Va de nuez. En cierto lugar, la presión atmosférica es de 800 milímetros de mercurio. ¿A qué temperatura hierve el agua en ese lugar? Bueno, muy bien. Pues entonces, ¿qué hago? Otra vez puedo tomar como referencia algunos de los puntos que ya conozco. ¿Sí? Por ejemplo, yo sé que si la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio, o sea, una atmósfera, entonces la temperatura de ebullición, que es la normal, van a ser 373.15 Kelvin. Ahora, me dicen que si la presión atmosférica es de 800 milímetros de mercurio, entonces, ¿cuál va a ser la temperatura de ebullición? Claro, aquí de nuevo, como en el equilibrio líquido-vapor, la presión atmosférica y la de saturación, que se llama, o sea, la presión del vapor que se desprende del líquido en esa condición de equilibrio, pues entonces yo puedo escribir lo siguiente, a ver si estamos de acuerdo. Aquí otra vez, nada más por comodidad, para no andar arrastrando signos menos y cosas por el estilo. Voy a dejar en el numerador la presión más alta, en el denominador la más baja. Y entonces yo puedo escribir esto. Aquí el 8 más feo me salió aquí. Bueno, va a ser entonces igual a delta H de ebullición, ya la tenemos, son 31.751 sobre R. 8.314 porque esta está en joules, ¿no? Y voy a tener entonces que a la presión de arriba le corresponde la temperatura de afuera, a la de abajo le corresponde esta. Entonces aquí es 373.15 menos 1 sobre la temperatura de ebullición que no conozco. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues vamos a intentar despejar de ahí a la temperatura de ebullición. Entonces nos va a quedar con así. Y echándole ahí un poquito de álgebra, que no es nada complicado. Voy a llegar entonces a esto. Tran. Bueno, está sencillo, ¿no?
no está complicado este asunto. Muy bien. Bueno, yo creo que ya vimos bastantes ejemplos para este caso, ¿no? Del equilibrio líquido-vapor. Vamos a avanzar un poquito. ¿Sí? Entonces, por favor, todas esas operaciones las verifican. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hablar del equilibrio sólido-vapor o sublimación. Fíjense, la sublimación está representada por esta curva. Y las sublimaciones, aquí tenemos equilibrio, sólido-vapor, sublimación. ¿Sí? Este equilibrio sólido-vapor se da a presiones muy bajas, comparadas con las de la ebullición, que son temperaturas más altas. ¿Sí? ¿Se acuerdan las suposiciones que hicimos para llegar a esta ecuación? Que eran las que hizo Clausius, ¿se acuerdan? Eran tres. Una, que el volumen del líquido era despreciable comparado con el volumen del vapor. Primera suposición. Segunda, que el vapor se comportaba como gas ideal. Y tercera, que la delta H era constante. Esas son las tres suposiciones. Pues si esas suposiciones son más o menos válidas a estas presiones altas, pues con mayor razón son válidas a presiones bajas. A presiones muy bajas el volumen del vapor va a ser todavía más grande y entonces el volumen del líquido comparado con el del vapor, pues por supuesto que va a ser despreciable. A presiones muy bajas, suponer que el comportamiento va a ser ideal, pues si fue válido para la ebullición, pues con mayor razón para la sublimación. ¿A dónde voy con esto? Porque si todas esas suposiciones son válidas, son las mismas que hicimos para el equilibrio líquido-vapor. Y entonces lo que yo voy a obtener, pues va a ser una ecuación semejante. Nada más que ahora la delta H es de sublimación, no de ebullición, porque ahora estamos hablando de este otro equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una ecuación muy semejante. Los problemas que nos podemos plantear pues, son muy semejantes a los que acabamos de resolver ahorita. Es decir, pues no tiene mucho chiste porque las mismas consideraciones que hicimos para obtener esta son válidas para esta otra que acabo de escribir aquí. Esta ecuación es la ecuación de esta curva. ¿Estamos de acuerdo? Nos falta un equilibrio. Equilibrio sólido-líquido, o sea, fusión. Vamos a escribir la ecuación de Clapeyron, no Clausius-Clapeyron. ¿Sí? De nuevo, esta ¿cómo se llama? Ecuación de Clausius-Clapeyron para el equilibrio líquido-vapor. Pues esta se llamará ecuación de Clausius-Clapeyron para el equilibrio sólido-vapor. ¿No? Bueno. Vamos a escribir la ecuación de Clapeyron, no Clausius-Clapeyron, sino Clapeyron. Aquí ya no le puedo poner desaturación porque aquí ya no hay ningún vapor presente. ¿Sí? Entonces va a ser presión, nada más. Y me va a quedar con delta H de fusión sobre temperatura de fusión por delta V de fusión. Ese sería Clapeyron. De aquí yo puedo escribir lo siguiente.
yo despejo de ahí la diferencial de la presión, me va a quedar así. Bueno, y ahora vamos a integrar. Vamos a integrar. Y entonces, ¿cómo va a quedar el asunto? Integral desde un estado inicial 1 hasta un estado final 2 va a ser igual a la integral de esto. Me va a quedar así. La primera integral, no, pues esa no tiene chiste, ¿no? Me va a quedar presión 2 menos presión 1 igual a... ahora, ¿qué hago aquí? Yo puedo suponer, como le hice en los otros dos equilibrios, líquido-vapor y sólido-vapor, voy a suponer que la delta H es constante y lo echo para afuera. Pero ¿qué pasa con la delta B de fusión? ¿Qué es delta B de fusión? Delta B de fusión, ¿dónde escribo? Acá. Delta B de fusión es el volumen del líquido menos el volumen del sólido. Y eso es prácticamente constante. Imagínense un líquido, lo caliento, sí, su densidad va a cambiar, sí, pero un poquito. El volumen del sólido, la misma historia. Entonces yo puedo considerar que esto es más o menos constante. Que equivaldría a las suposiciones que hicimos acá, ¿no? Que el gas se comporta idealmente, que etcétera, etcétera. Bueno, si eso es cierto, si yo puedo considerar la delta B de fusión como constante y considero la delta H de fusión como constante, como lo hicimos, entonces esto las puedo echar para afuera. Y entonces me va a quedar y esa integral ya la hemos hecho en otras circunstancias, es el logaritmo natural, ¿no? Y entonces esto me va a quedar así, ya terminando la integral, pues me va a quedar así. ¿Estamos de acuerdo? Esa ecuación, como se llamara, pues también es Clausius-Clapeyron, pero ahora para el equilibrio sólido-líquido. Entonces esta ecuación es la ecuación de Clausius-Clapeyron para el equilibrio sólido-líquido. Y vamos a ponerle su marco igual que a esta. Acuérdense que dije que las ecuaciones a las que les ponga yo un marco se van al tumbaburros, ¿no? Se van al formulario. Al formulario, ¿sí? Bueno, vamos a jugar un poquito con esta porque esta tiene su chiste, ¿sí? Es medio capciosa, ¿sí? Entonces les voy a plantear un problemita para usar esa ecuación que dice lo siguiente, se los voy a dictar, ¿sí? ¿Ya listos? Con su cuaderno. Muy bien. Se sabe que si la presión atmosférica es una atmósfera, el hielo funde a 0 grados Celsius. Eso todos lo sabemos, ¿no? Si la presión es una atmósfera, el hielo funde a 0 grados Celsius. Punto seguido. Las densidades de líquido y vapor, las densidades de líquido y vapor, de sólido, perdón, y sólido, estamos en el equilibrio sólido-líquido, ¿no? De fondo de vapor. Entonces, las densidades de líquido y sólido son respectivamente
1 gramo por centímetro cúbico y 0.9 gramos por centímetro cúbico. Por eso el hielo flota. ¿Sí? La densidad del hielo es menor que la densidad del agua, por eso flota. Por cierto, el sólido que nosotros conocemos, el hielo común y corriente que nosotros conocemos, es una de 12 fases diferentes del hielo, del agua, ¿sí? Y a ese se le llama hielo 1. Al rato vamos a ver el diagrama de fases del agua y vamos a ver qué complicado es. Bueno, pero eso es otra cosa. Bueno, entonces, la temperatura de fusión cuando la presión es una atmósfera, por lo tanto es la temperatura de fusión normal, es 0 grados Celsius, o sea, 273.15 Kelvin. Y las densidades de líquido y sólido nos dicen que son 1 y 0.9, respectivamente. Muy bien, un seguido. La delta H de fusión específica, ahorita vamos a aclarar eso, es de 80 calorías por gramo. Es decir, la energía que el hielo necesita para fundirse es de 80 calorías por cada gramo. La pregunta es la siguiente: ¿a qué temperatura fundirá el hielo? ¿A qué temperatura fundirá el hielo si sobre él actúa una presión de 150 atmósferas? ¿Cuál será la temperatura de fusión si la presión son 150 atmósferas? Bueno, pues vamos a pelearnos con eso, ¿no? Vamos aquí un detalle. Esta otra ecuación que aquí marqué es la ecuación de qué línea, ahí en mi diagrama de fases. Es la ecuación de esa línea. Esa última ecuación que marqué es la ecuación de esta línea, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Muy bien. Pues vamos a resolver el problemita, ¿no? Estas ya no las necesito. A ver si se perdieron algo. Pues vuelven a ver el video, ¿no? Muy bien. Bueno, pues otra vez por comodidad yo voy a llamar presión 2 a esta y presión 1 a esta. La presión 2 van a ser 150 atmósferas y esta va a ser 1. Bueno, pero necesito aquí algunas cosas. Para empezar, nos dicen que las densidades son 1 y 0.9 gramos por centímetro cúbico. Y entonces, ¿cuánto valen los volúmenes molares de líquido y sólido? Ah, pues fácil, ¿no? Si densidad es igual a masa sobre volumen, pues entonces de ahí puedo despejar el volumen, ¿no? Y entonces va a quedar que el volumen molar va a ser el peso molecular sobre la densidad. Para el líquido, voy a tener entonces que el volumen molar va a ser ¿qué? ¿Cuál es el peso molecular del agua? 18 gramos por centímetro cúbico, por mol, perdón. 18 gramos por centímetro, que la razón, por mol. Y la densidad del líquido es 1 gramo por centímetro cúbico. Ahora sí. Y eso me van a quedar 18 centímetros cúbicos por mol. Voy a hacer lo mismo, este es entonces para el líquido, vamos a hacer lo mismo para el sólido.
Ya las unidades ya no las necesito, entonces aquí nomás las puse para que vean, quede claro que son centímetros cúbicos por mol. Y entonces esto me va a resultar 20 números redondos. Y por lo tanto, la delta V de fusión molar van a ser 18, va a ser el volumen del líquido, molar del líquido, menos el volumen molar del sólido, y me va a dar menos 2 centímetros cúbicos por mol. Los varones que están viendo esto son bastante fodongos, pero ustedes, jovencitas, seguramente sí se han dado cuenta. Si yo pongo agua en el congelador para hacer los cubos de hielo, cuando ya es hielo el volumen es mayor. Pues sí, el volumen del sólido es mayor que el volumen del líquido. Y por eso la delta V de fusión es negativa. ¿Sí? El volumen disminuye cuando el hielo se funde. Ahora, la delta H de fusión, esta se lee delta H de fusión específica, o sea, es por unidad de masa, ¿sí? Es por gramo. Si yo lo necesito por mol, pues lo multiplico por el peso molecular, que en el caso del agua es 18, ¿no? Dicho de otra manera, esto es esto. Y entonces son 18 por, ¿cuánto dice ahí? 80. Y eso nos da 1440 calorías por mol. ¿Ok? Bueno, pues entonces vamos a sustituir esto aquí, en esta ecuación, que es la correspondiente para el equilibrio sólido-líquido. Esto lo necesito, ya no. Esto ya lo usamos. Bueno, voy a usar este espacio de aquí arriba también. No voy a borrar la ecuación. Bueno, entonces, por comodidad, yo voy a llamar a la presión 2 la más alta y la presión 1 la más baja. Aquí la misma historia, a la presión de afuera le toca la temperatura de arriba, a la presión de adentro le toca la temperatura de abajo. Y entonces, ¿cómo me va a quedar? Bueno, la presión final van a ser 150 atmósferas, menos 1, que es la presión inicial. Y eso va a ser igual a delta H de fusión. Aquí está, 1440 calorías por mol. Entre menos 2 centímetros cúbicos por mol. Y aquí voy a dejar un espacio y te vamos a ver por qué. La temperatura, esta es la que no sé, ¿verdad? ¿A qué temperatura funde el hielo cuando la presión es 150 atmósferas? Y acá esta es 273.15 Kelvin. Aquí dejé un espacio, mañosamente, porque fíjense, acá de este lado deben ser atmósferas. Es 150 atmósferas menos 1 atmósfera, por lo tanto deben ser atmósferas. Y acá tengo un relajo de unidades. Acá la temperatura no es bronca porque las unidades de la temperatura se van a cancelar. Pero aquí tengo calorías sobre mol sobre centímetros cúbicos sobre mol, y eso no se parece en nada a atmósferas. Ah, pero si yo multiplico por 1, un 1 muy mañoso, voy a multiplicar por R y voy a dividir entre R. Si multiplico por R y divido entre R, pues estoy multiplicando por 1, ¿no? Nada más que es un 1 mañoso, porque voy a multiplicar por esto. 82 centímetros cúbicos atmósfera sobre mol Kelvin. Y aquí, por unos 187 calorías sobre mol Kelvin. Estoy multiplicando por R y estoy dividiendo entre R. Entonces estoy multiplicando por 1.
entre comillas, por supuesto. ¿Qué pasa con las unidades? Calorías y calorías, calacas. Mol y mol, calacas. Centímetros cúbicos y centímetros cúbicos, calacas. Mol Kelvin y mol Kelvin, calacas. Y entonces me quedan atmósferas. Ahora sí, ya es congruente eso, ¿verdad? Atmósferas de un lado, atmósferas del otro. Ya no tengo ningún problema de unidades como lo tenía yo sin esto, ¿verdad? Bueno, pues ya estuvo. Simplificamos y aquí me queda 149 atmósferas. Y esto va a ser igual a menos... haciendo estas operaciones me va a quedar menos 29.713.1 atmósferas, ¿sí? Por el logaritmo natural de la temperatura de fusión que no conozco, entre 273.15. De ahí despejo la temperatura de fusión y nos da 271.8. Todo fácil, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta esto. Aquí se pierde uno fácil si no hace uno esto, ¿sí? Las unidades tienen que ser congruentes de un lado de la ecuación y del otro. Y si aquí tengo atmósferas, del otro tengo que tener atmósferas, ¿no? Claro, yo podría multiplicar por un factor de conversión, que sí, pero es mejor que me aprenda R, es más útil que me aprenda yo R, a estarme aprendiendo factores de conversión, ¿no? No tiene sentido. Bueno, nada más para terminar. Aquí vamos a sacar algunas conclusiones. Fíjense. Voy a hacer el diagrama de presión contra temperatura, nada más para ese equilibrio, nada más para ese equilibrio, para que se vea claro lo que quiero decir. Cuando la presión es 271.8, vamos a decir 272, aproximando, la presión es 150 atmósferas. Vamos a suponer que la presión aquí está en atmósferas. Temperatura acá está en Kelvin. Entonces, cuando la temperatura es 272 Kelvin, la presión es 150 atmósferas. Estoy aquí. Cuando la temperatura es 273, claro, estoy exagerando aquí un poquito el asunto, ¿verdad? Esto no es de escala ni de chiste. Pero lo que yo quiero que vean es que la pendiente de esa línea es negativa. ¿Se acuerdan que ayer decíamos que en la mayor parte de las sustancias, el diagrama de fases, esta línea de fusión tiene pendiente positiva? Y que solo en el caso del agua y de algunas otras sustancias son como 16, 20 por ahí. ¿Cuántas sustancias habrá? Millones, ¿no? Millones de sustancias. Y de esos millones de sustancias, unas cuantas presentan este comportamiento, una pendiente negativa en la línea de equilibrio sólido-líquido. Eso tiene sus consecuencias, ¿sí? Ahorita las vamos a discutir si nos da tiempo. ¿Sí quedó claro? Entonces la pendiente para el caso del agua, si yo quisiera construir el diagrama completo de fases para el agua, entonces me quedaría la línea de equilibrio sólido-líquido, me quedaría así, con pendiente negativa. Para la mayor parte de las sustancias, con pendiente positiva. Ahora fíjense que el agua es un líquido muy singular. Yo creo que alguna vez en su vida se han lavado las manos, ¿verdad? Se lavan las manos y vamos a ver que no hay dónde secarse. Y ahí empieza uno. Hasta que se fastidia uno y se saca la ropa, ¿no?
¿Eso qué quiere decir? Que el agua no se evapora fácilmente. Alguna vez en su vida se habrán lavado las manos con alcohol. Rápido. Rápido. ¿Eso qué significa? Que el alcohol es mucho más volátil que el agua. Es decir, se evapora mucho más fácilmente que el agua. Y eso, que es algo lógico que todos hemos observado, no deja de ser paradójico porque la molécula de etanol es más pesada que la molécula de agua. Entonces, ¿cómo que el etanol se evapora más fácilmente que el agua si las moléculas de agua son mucho más chiquitas? Lo lógico sería que el agua se evaporara más fácilmente que el alcohol. Lo que pasa es lo siguiente. El agua, para empezar, no es una molécula lineal. ¿Qué quiero decir con eso? La molécula de agua está más o menos así. Aquí hay un ángulo de más o menos 105 grados o por allá, ¿no? Y el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. ¿Qué es eso? El oxígeno anda buscando electrones. ¿Dónde robarse electrones? Para completar su última capa. ¿Se acuerdan la regla del octete? Cada átomo tiende a completar su última capa de electrones con 8. El oxígeno tiene 8. Tiene 6, perdón. Le faltan 2. El hidrógeno tiene un electrón en su última capa. No, pues para que el hidrógeno complete 8 le faltan muchas, ¿no? Para que el oxígeno complete 8 le faltan nada más 2. Y aquí está la víctima propicia, ¿no? El hidrógeno. Como el hidrógeno le faltan 7 para completar su octete, es muy descuidado con el electrón que tiene, ¿sí? Y entonces el oxígeno rápidamente se lo roba para completar su octete. Y el hidrógeno se queda chiflando en la loma. Dicho de otra manera, mi molécula de agua queda convertida en un imán. De este lado va a estar cargada negativamente porque le sobran electrones. Y de este lado va a quedar cargada positivamente porque ya le robaron los electrones. Y entonces esta moleculita se comporta como un imán, como un imán. Y entonces las moléculas de agua se atraen unas a otras con más intensidad que en cualquier otra molécula, ¿sí? Bueno, de cualquier otra no, de la mayor parte de las moléculas. Y eso hace que en el agua, en el líquido, no haya moléculas separadas de agua, sino se forman pequeñas cadenas como atadas unas a otras, ¿sí? Como polímero, como si fuera un polímero, ¿sí? Aún en fase vapor, siguen todavía sobreviviendo cadenitas de 3 o 4 moléculas. No andan sueltas las moléculas del agua, sino tienen una tendencia a agregarse unas con otras. Por eso, cuando nos lavamos, que se evapore el agua así nomás, pues no, está muy difícil porque no estamos evaporando moléculas sueltitas de agua, sino estamos queriendo evaporar cadenas de moléculas de agua. En el caso del etanol, sí hay un efecto por el estilo, pero es muy débil. Y entonces las moléculas fácilmente se separan unas de otras y se evaporan con mucha facilidad. Bueno, eso tiene un par de consecuencias, ya para terminar esto. Imagínense un invierno crudo, así los que sean del norte del país, ahí en Chihuahua, esos inviernos canijos. El agua, imagínense un lago. Y ahí hay patitos y pececitos y etcétera. Viene el invierno crudo. El agua se congela, pero flota. Y entonces el agua se queda en la superficie. El hielo se queda en la superficie. Y el hielo es un aislante. Seguramente han visto ustedes películas o caricaturas o lo que sea de esquimales que construyen su iglú. Los esquimales no viven, primero no se llaman esquimales, ¿sí? Se llaman inuit, ¿sí? Y segundo, no viven
en iglús. Ellos viven en sus campamentos, en sus casas, etcétera, etcétera. Ellos construyen los iglús cuando los muy vivos ven cuando se acerca una tormenta, miden que no pueden llegar a su campamento y entonces construyen un refugio. Ese es el iglú. Adentro, el hielo es un aislante térmico. Entonces ellos dentro del iglú están a una temperatura más alta que afuera. Además ellos mismos están generando energía. Entonces el espacio dentro del iglú se calienta. Aislado térmicamente, pues se la pasan bastante bien, ¿sí? Te pasa la tormenta, pues siguen su camino a su casa, ¿no? Bueno, pero imagínense que el agua se comportara normalmente. ¿Qué quiero decir con normalmente? La mayor parte de los líquidos, cuando se solidifican, su densidad es mayor que la del líquido. ¿Y entonces qué pasaría? Pues se forma hielo en la superficie y se hundiría. Más hielo en la superficie se hundiría. Y acabaría con el lago congelado. Todo el lago congelado. ¿Y qué pasaría con la vida ahí? Pues mucha de ella se acabaría, ¿sí? Pero el hielo flota. Bueno, otra. Ahora imagínense lo contrario. Un verano de esos calientes. Y ahora imagínense que el agua se comportara como el etanol. Hasta los ojitos les brillaron, ¿no? El lago de alcohol, ¿no? ¿Qué pasaría en un verano, caliente? Pues aquello se evaporaría muy fácilmente. El agua se resiste a la evaporación. Pareciera como si el agua fuera un líquido hecho a propósito para mantener la vida. Pues no, es al revés. La vida sobrevive porque el agua se comporta así. Entonces, por eso es importantísima el agua relacionada con la vida. ¿Qué es lo primero que buscan las ondas espaciales que visitan los planetas de nuestro sistema solar? Buscando vida. ¿Qué es lo primero que buscan? Si hay agua. Si hay agua, las posibilidades de que haya vida son altas. Si no hay agua, pues está canijo. ¿Sí? Entonces, el agua es un líquido muy especial, ¿sí? Muy, muy especial. Se comporta, a pesar de ser una molécula muy sencillita, tiene comportamientos que hacen que su conducta, que su forma de manifestarse sea muy singular, ¿no? Con propiedades a veces hasta extrañas, ¿no? Bueno, muy bien. La próxima sesión vamos a resolver problemas, pero ahora combinando todos los equilibrios. Líquido vapor con el sólido vapor, ¿sí? Entonces ya le vamos a poner más emoción al asunto, ¿no? Ya va a estar más interesante. Hasta ahorita hemos visto ejemplos simples, ¿no? De un equilibrio, del otro equilibrio, del otro equilibrio. Bueno, ahora vamos a conjuntar todo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, nos vemos en la próxima sesión.